L'il·lustríssim senyor don José María Boluda i Sant Ambrosio va tindre la seva formació universitària en ciències empresarials, una formació universitària que va enriquir en postgraus i estàncies en diferents països, i incorporat a l'empresa familiar tèxtil Juan Boluda S.A., va mostrar des del primer moment el seu talent batallador i buscador de nous horizonts i estratègies. Efectivament, don José María és un home els criteris del qual de política i operativa empresarial deurien haver sigut escoltades, i ara deurien ser-ho per alguns polítics del nom dels quals no vull recordar. En una altra faceta del polièdric, culturalment polièdric Boluda, trobem el seu amor a la seva terra i a la cultura del seu poble. Sempre en un afany de servici que ho va portar a ser president del Ratpenat. Prèviament fon un dels impulsors i directius de València 2000, aquella corporació valencianista que des de la reflexió cultural es va batre el coure en els anys de la batalla de València. Avui, José María Boluda és una de les personalitats més rellevants del valencianisme il·lustrat, un front que probablement significa l'única oportunitat operativa de presència valenciana en les institucions. Bé, moltes gràcies, benvinguts a tots. I dec de dir antes de qualsevol altra cosa que és un privilegi estar junt a tan doctes persones a les que admire i que agraeix molt la confiança que me demostra sempre el professor Ballester Olmos al convocar-me a esta jornada sobre societat i valencianitat en un lloc tan profundament valencià i també tan meu com és el de la Real Societat d'Agricultura i de Ports. Parlaré ara en castellà perquè me l'ha preparat en castellà i perquè veig que la majoria dels asistents son de llengua castellana. Se me encargó que esbozara desde una perspectiva económica y empresarial cuál era la situación de las décadas de los 70 y los 80, cuál era la situación y la idiosincrasia empresarial especialmente referida a su valencianidad y su área de influencia, y cuál es la nueva actitud y las nuevas operativas en la sociedad actual con respecto a su valencianidad. Pues vamos a ello. La década de los 70 y los 80, las dos décadas, para situarles voy a dar una serie de datos que, aunque un poco deslavazados, pero dan una idea de general de situación. Es decir, en aquella época, en 1970, en Valencia tenemos 3 millones de habitantes, pasando a final de la década de los 80 a 3,9. Económicamente, las dos décadas citadas vienen precedidas desde los años 60 por la importancia del sector primario, es decir, de la agricultura, con una aportación al Producto Interior Bruto Nacional de más o menos el 30%. Fíjense la importancia de la comunidad, entonces no era comunidad, era la región valenciana. Fundamentalmente debido a la exportación del vino y de naranjas. Y es entonces cuando comienza una lenta evolución hacia el sector secundario o industrial, que con el alza del calzado y la cerámica, pasando por el textil hogar, la madera, el mueble, el juguete, la confección y el metal, todo ello con una fuerte vocación exportadora. Recordemos que en aquella época nuestra moneda era la peseta, y los valencianos teníamos el Banco de Valencia, el Banco de la Exportación, Promobank, el Banco de Alicante, las cajas de ahorro de las 3 provincias valencianas, las cajas de ahorro de Ontinyent y Torrent, más numerosísimas cajas rurales en todo el territorio de muy diverso tamaño. Todo ello suponía que una gran parte de nuestro propio capital se reinvertía en la Comunidad Valenciana, se financiaba en proyectos empresariales, y a ello habría que añadir, y es importante, los beneficios sociales que de su propia existencia se derivaban, como eran sus fundaciones artísticas, sus centros benéficos sociales y toda obra de apoyo a distintas asociaciones civiles. Todo funcionó más o menos bien hasta que llegaron políticos corruptos e incompetentes y a la famosa globalización que ayudó en el drama de su desaparición. En cuanto a infraestructuras, estaba prácticamente todo por hacer, o al menos por adecuar a los tiempos y a las necesidades de la época, pero las carencias eran insoportables. Pongo, por ejemplo, la carretera nacional 3
a Madrid que tanto tardamos en tener y tantos lutos ocasionó, o el puerto de Valencia, convertido en aquella época casi en un paseo familiar, al menos yo lo recuerdo así, donde muchos domingos pues muchas familias paseaban por su entorno, ¿no? No digamos nada sobre las carreteras provinciales y comarcales de ciudades como Ontinyent, Alcoy, Villarreal o Torrent, que eran francamente malas, impidiendo muchísimas cosas, entre ellas la comunicación. Mientras tanto, en 1976 llegó el cambio político, con él la democracia, y sus efectos se hicieron notar en todos los ámbitos. La idiosincrasia de la época obedece al falso binomio progresismo, intelectualidad y nacionalismo son de izquierdas, derechas, centrismo y moderación son fascismo, porque así le llamaban entonces, no nos olvidemos. Todo lo que se hizo durante la dictadura franquista era necesariamente derechas. Ergo, la lengua valenciana no existía, había que reconducirla al catalán, que era mucho más pobre. Y así se hizo en escuelas y universidades. La denominación de Reino de Valencia era utópica e inapropiada y había de ser País Valencià. La Real Señera era de derechas y fascista y se llegó a cambiar por la cuatribarrada aragonesa. El himno regional había que rectificarlo por aquello de ofrendar nuevas glorias a España, que era algo imperdonable. Incluso se habló de sustituirlo por la muixaranga. Las fiestas populares, pongo por ejemplo, que ahora tanto les gustan, las fallas, eran de derechas y fascistas, y eso está publicado, no estoy inventando. Los países catalanes eran un objetivo para la izquierda gobernante, y aunque algunos de los que estamos hoy aquí advertimos del peligro potencial que ello suponía, nadie, ni PSOE, ni Alianza Popular, ni UCD, pese a los encomiables esfuerzos del profesor Manglano, ni Partido Comunista del País Valencià, ni sindicatos hicieron caso alguno. Hoy sufrimos las consecuencias de tales desvaríos. Yo creo, y es una opinión, pero creo que el anticatalanismo que se fomentó por entonces, que como muy bien ha dicho el profesor Manglano, no es estar en contra del pueblo catalán en absoluto, especialmente además en la ciudad y en la provincia de Valencia, fue debido al catalanismo militante de una izquierda, especialmente del Partido Socialista Obrero Español del País Valencià, tan absolutamente desnortada como lo está en la actualidad. A mí me gustaría recordar, aunque sea a modo de anécdota, la definición que dio Alejo Vidal Quadras, ilustre catalán, sobre el nacionalismo, y decía, creo recordar, que el nacionalismo era la solución imposible a un problema inexistente, lo cual es un juego de palabras muy bonito, pero la verdad es que define muy bien, prácticamente perfectamente, cómo era. El nacionalismo es la solución imposible a un problema inexistente, porque no hay ese problema realmente, es un problema inventado. En ese contexto político, en 1982 nació Unión Valenciana, de la mano de Miguel Ramón y de Vicente González Lizondo, quienes llegaron a cosechar éxitos importantes para el valencianismo a principios de los 90 y que después fue desmoronándose fruto de su entrada en el poder hasta desaparecer de la mano de Eduardo Zaplana, que fue captando, comprando, permítaseme la expresión, a todos sus diputados y figuras relevantes que desde luego no gozaban de la personalidad aplastante de Vicente González. Al poco tiempo, sobre 1985, nació efímeramente Coalición Valenciana, de la mano de Paco Domingo, con un mensaje mucho más centrista y moderado que no supimos, y digo no supimos porque estuve junto con el profesor Manglano en su constitución y en su empezar, en su comienzo, no supimos trasladar y que la sociedad valenciana no comprendió, si es que llegó a enterarse alguna vez de su existencia. Como consecuencia de todo ello, otras regiones y comunidades de España avanzaban en todos sus planteamientos sociales, culturales y económicos, mientras nosotros discutíamos hasta el sexo de los animales. En ningún sitio de España se planteaban reescribir su historia, cambiar sus valores y esencias tradicionales, en suma su cultura. Nosotros, desgraciadamente, sí, y aún lo hacemos y gastamos mucho dinero y tiempo en ello. Desde el punto de vista empresarial, pocos participaron en aquella época en valencianizar en lo posible desde sus capacidades de influencia y acción. De entre esos pocos, permítanme que recuerde y destaque con sentida emoción a Paco Domingo Ibáñez, con quien tanto quise, a Francisco Truyenque, a Vicente Iborra Martínez, a Julio Tecles, a Ricardo Cervera, a Augusto Cartier, a Vicente Martínez Mortes, a Manuel Sáenz Merino, a Juan Lladró, a Alfredo Cervera y a Vidal Valle. Y algunos, muchos más, que ahora en mi memoria flaquean. Todos ellos pusieron sentimiento, cordura, talento y dinero en
este afán de ser valencianos y valencianistas, sin que nadie, todo hay que decirlo, se lo agradezca. Hasta aquí, muy someramente, las coordenadas de situación de esas décadas. Veamos ahora lo que pasa en este tercer milenio, lo que está pasando en este momento. Para empezar, somos 5 millones de habitantes y por tanto el 11% de la población española. Tenemos un índice de paro del 23% frente al 19,5% a nivel nacional o el 10,1% europeo. Entramos en el euro y por tanto pertenecemos a su zona de influencia. Nuestro PIB es de 101.000 millones de euros, supone aproximadamente el 10% del PIB nacional. Nuestra deuda pública per cápita es de 31.759 euros, es decir, mi nieto en este momento debe 31.759 euros. Con respecto al resto de españoles, o en general al resto de españoles, hay que decir que la deuda pública per cápita supone 23.045 euros, es decir, hay una diferencia en contra nuestra de 8.714 euros. Y eso es debido, seguramente, a la poca calidad de la inversión pública en Valencia y sobre todo a un gasto desmedido en fastos y en cosas absolutamente innecesarias que hemos sufrido en los últimos años. Nuestra economía, volviendo al tema, está globalizada como toda la europea, es decir, tenemos cualquier problema de índole mundial nos afecta y nos afecta mucho más, tanto cuanto puede afectar a la zona. Venimos, y hay que destacarlo, de una crisis profunda, todavía no superada y provocada estúpidamente por gobernantes que yo creo que eran inútiles, ni siquiera que tenían mala intención, yo creo que eran muy inútiles, verdaderamente inútiles. Hemos perdido todo nuestro sistema financiero, antes les he dado un poco una relación más o menos completa de las instituciones financieras que teníamos en la Comunidad Valenciana, y todo eso ha desaparecido. Tenemos 9 universidades, es un dato importante que hay que destacar, y la Comunidad Valenciana, como el resto de España, tiene las mejores generaciones que han salido de nuestras universidades y no somos capaces de absorberlas en el sistema productivo y aprovechar su talento, con lo que en muchos casos financiamos a otros países en la costosísima labor de formación y encima no les pagan. Nuestras infraestructuras han mejorado notablemente, eso es cierto, si las comparamos con las décadas anteriores, pero ahí están los déficits inversores por parte del Estado que antes se han dicho, se han citado, y que del Estado en el corredor mediterráneo, en el AVE, en los puertos de Valencia y Sagunto y tantas otras necesidades de interconexión entre nuestros pueblos y ciudades para un desarrollo adecuado. Así las cosas, y aunque parezca una perogrullada, lo que voy a decirles, el mejor servicio que los empresarios valencianos pueden hacer a la sociedad valenciana es hacerlo bien, es decir, tener verdadera conciencia de hacerlo bien, pero no tanto por ganar dinero, sino por tener esa conciencia tranquila de hacerlo bien, de que están cumpliendo con una sociedad que es donde funciona, ¿no? No parar de formarse y perder esa visión cortoplacista que ha predominado últimamente. Si a ello acompañan reinvertir alguna parte de sus beneficios en la Comunidad Valenciana y dedicar otra parte a su cultura, habremos conseguido algo verdaderamente importante. En ese resumen de cosas que habría que hacer y que se podrían hacer, yo creo que la colaboración empresarial generadora de sinergias, antes el profesor Manglano nos hablaba del individualismo feroz y atroz de los valencianos, yo solo tengo que destacar en esa misma dimensión el asociacionismo catalán, que es para cualquier cosa tienen asociaciones, y no una, sino varias, y son capaces de ponerse de acuerdo. Y eso es una virtud, realmente es una gran virtud la que tienen. Bueno, pues nosotros no la tenemos. La innovación como colofón a una inversión investigadora pública y privada, ¿no? Nosotros siempre hablamos de investigación y tiene que ser pública y puede ser privada, naturalmente que puede ser privada y debe de ser. La financiación tutelada o ayudada por la administración, no solo en dinero, sino en legislación adecuada. La adaptación de la oferta formativa de las universidades valencianas, la cualificación del sistema productivo y la internacionalización son objetivos a cubrir en los próximos 5 años y dependen de todos, de empresarios, ciudadanos y políticos honrados y algo inteligentes, si no es mucho pedir. No se valencianiza
como ha ocurrido con una ley de reconocimiento y protección de promoción de las señas de identidad del pueblo valenciano en 25 años de poder, ni con la creación de una academia subsidiaria del Institut d'Estudis Catalans que promovieron a la Limón, ya se ha dicho también, Jordi Pujol, José María Aznar, con la pasividad de Eduardo Zaplana y el dinero de todos ustedes, absolutamente de todos ustedes. Hoy valencianiza, y perdonen por el verbo, que no me gusta nada, pero hoy valencianiza más y mejor quien monta un programa como el programa Lanzadera que patrocina Juan Roig y que hemos visto en la prensa estos últimos días, o bien quien invierte en la restauración del patrimonio cultural valenciano como la Fundación Hortensia Herrero, o bien quien planta cara a ministros y presidentes y demás patuleas como lo hace Vicente Boluda Fos desde la Asociación Valenciana de Empresarios en defensa del corredor mediterráneo. Yo creo que al final todo se resume en que debemos tener mucho más protagonismo civil y el liderazgo, ganarlo, nuestros líderes deben ganar su liderazgo, no en urnas, sino con hechos, con verdaderos hechos, con algo que sea tangible, que podamos ver y que beneficie a toda la sociedad. Y nada más, muchas gracias.